Jóvenes, ¿ustedes me escuchan, por favor? Quisiera saber si me escuchan. Sí, profesora. Ah, ok, ya. Ahora, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Ya, perfecto. Cualquier desperfecto, les dije que iba a esperar un momento a que subamos de miembros, ¿no? De participantes. Pero en vista de que ya son las 8:08, vamos a comenzar mejor. ¿Ya? Pero les recuerdo que conmigo, incluida con la profesora, somos 15 participantes. Entonces, un poquito más de compromiso que deben asistir. Bien, mientras vemos aquí el material, quisiera preguntarles si recuerdan cuál ha sido el tema anterior. Solo el tema. ¿En qué nos habíamos quedado? ¿Ustedes lo recuerdan? Si quieren la semana, pero sobre todo me interesa el tema, ¿no? ¿Cuál ha sido el tema? ¿No recuerdan? No es posible porque tienen que recordarlo, porque de sábado a sábado no nos podemos olvidar. Tiene que ser un seguimiento, ¿no? ¿Qué semana estamos? A veces están ingresando recién. ¿Qué semana estamos? ¿Qué me dicen? Semana 1, semana 2, semana 3, estamos en la semana 4. ¿Qué semana estamos? ¿Y qué vimos en la sesión anterior? ¿Mm? Cuando vemos estos temas de la literatura, por favor, tenemos que estar, cuando vemos los temas de la literatura, tenemos que seguir una especie de cadena, ¿ya? Y esta cadena la tenemos que ir recordando junto a los contextos, ¿ya? Los contextos son muy importantes. Para seguir, semana 3, la épica griega, semana 3. Le agradezco a Ineidi que está participando, la épica griega, semana 3. O sea, hoy estamos semana 3 y nos toca la épica griega. ¿Qué vimos antes? Comenzamos con las epopeyas, ¿no? Claro. Ah, la Ilíada, la Odisea, pero luego, ay, perdón. Luego la tragedia. Estamos haciendo, recordando, ¿no? Recordando. Estamos recordando, nada más. Y necesariamente dentro de la tragedia, ¿sí? Tocamos a Sófocles, ¿recuerdan? Poco estamos tomando examen hasta que ingresen sus compañeritos, ¿no?
Algunos por desperfectos técnicos ingresa y se retira. Ya. Bueno, entonces, un poco para recordar, ¿quién es el protagonista? Porque para los exámenes tenemos que estar bien activos y recordar, ¿ya? En el caso de la Ilíada, ¿quién es el protagonista de de esta epopeya homérica? Porque es la epopeya de Homero. ¿Quién es el protagonista en la Ilíada? Ustedes saben. Ustedes saben. El protagonista en la Ilíada es Aquiles. Ya, voy a colocarlo aquí porque veo que muy bien, ya lo colocó. Estimada Zoila, Aquiles, Ilíada. Ilíada. En el caso de la Odisea, ¿sí? El protagonista es, bueno, Aquiles, mientras ustedes recuerdan, el protagonista de la Odisea, Aquiles se caracteriza por ser un buen guerrero, excelente guerrero en batalla, ¿sí? Le dicen Aquiles el de los pies ligeros. ¿Y cuál es el protagonista de la Odisea? Recuerden que el tema, el contenido temático de la Odiseo, muy bien, excelente. Recuerden que el contenido temático de la Ilíada tiene que ver justamente con la cólera de Aquiles. Una cólera de Aquiles que surge porque su comandante en jefe, Agamenón, le quita su esclava. Y él decide dejar el campo de batalla. Deja el campo de batalla para internarse, ¿sí? En su cólera, en su furia, pero luego le ruegan, ¿no? Que regrese, por favor, regresa, ¿sí? Y él no quiere, no acepta el regreso y los que van ganando espacios son los troyanos, porque ha perdido a su guerrero máximo, la pieza fundamental, ¿no? De la guerra. La guerra de Troya es un espacio común a ambas epopeyas, ¿ya? Ya, Odiseo en la Odisea, ¿no? Odiseo, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuál es la característica principal de Odiseo? Odisea, Odiseo, Odiseo. Su característica principal es la inteligencia. Excelente, Zoila. La inteligencia. Ahora, ha tardado en regresar luego de la guerra de Troya. La guerra de Troya duró 10 años. 10 años de ausencia más otros 10 años dentro de este recorrido, este camino sinuoso, con muchos percances dentro del mar. Entonces se ha demorado
o ha tenido 20 años de ausencia. De ausencia, ¿sí? En Ítaca. Él es un rey. Es el rey de Ítaca. ¿Sí? Ahí está. 20 años de ausencia en Ítaca. Y bueno, las cosas no están muy bien en Ítaca porque lo están presionando mucho a la reina. ¿Cómo se llama su esposa? Que resultó también ser una mujer inteligente, de muchas tretas, de muchas trampas, y que para evitar a los malvados pretendientes, que pertenecían pues a familias ricas de la nobleza, y que eh, yo creo que de manera lógica, pensaban en ocupar el trono porque eran 20 años de ausencia. Entonces dirían, bueno, definitivamente Odiseo murió, Odiseo ya no se encuentra, entonces, ¿cuándo es que este trono va a ser sucedido? Además, tenía un hijo, recuerde, Penélope, su esposa, Telémaco, su hijo, ¿ya? Pero luego vimos Edipo Rey, ¿se acuerdan? La tragedia más importante, más famosa de Sófocles, Edipo Rey. ¿Quién es el personaje principal? Edipo. ¿Cuál es la tragedia de Edipo? Bueno, la tragedia de Edipo es que para los griegos hay una fuerza superior que signa, que conduce la vida de sus héroes. Desde los sujetos que ocupan cargos muy elevados, como la de un rey, en este caso, como la de un guerrero, un soldado, hasta el ciudadano más pequeñito. Esa fuerza se llama destino. Y el destino, en la mayoría de los casos, está ligado a la fatalidad. Así que Edipo intenta huir del vaticinio del oráculo, de su destino. Su destino es fatal, su destino es aberrante, su destino eh, incluye dos delitos. Es un destino miserable porque va a cometer parricidio e incesto. Edipo. Parricidio, va a matar a su padre, ¿sí? Y se va a casar con su madre, Edipo Rey. Ahí está. ¿Eh? Entonces, ya ingresando, ¿hay alguna consulta aquí? Hasta aquí. ¿Mm? ¿No hay? Continuamos. Entonces, continuamos. Ya saben, no hay preguntas tontas. Ustedes pregunten. Ustedes pregunten. Lo que sí hay gente que pregunta eh, en la semana 15 y pregunta todo desde el inicio hasta el final, ¿no? Eso sí hay. Así que por favor, pregunten desde ahora si algo no ha quedado claro. Por ahí tenemos un resumen y este resumen se va a dar siempre que iniciemos, ¿no? Porque parece de sábado a sábado olvidamos algunas cositas. No debería ser así. Bueno, entonces ya estamos un poquito más ubicados y vamos
vamos, ¿cuál es ustedes tienen la separata y ustedes en el encabezado de la separata, allí tienen, ¿sí? Allí tienen ustedes el temario. El temario. ¿Cuál es ese temario? Ustedes lo tienen allí. ¿Cuál es ese temario? Manejamos el temario. Bueno, ahora voy a mi, aquí está. Edad moderna, llegamos a la edad moderna, características, Romeo y Julieta, Shakespeare, y luego romanticismo en la edad ya contemporánea con las cuitas del joven Werther, las cuitas del joven Werther. ¿Qué es lo que les llama la atención aquí? ¿Algún término, alguna palabra? Podría ser cuitas, tal vez, ¿no? Cuitas. ¿Qué cosa es una cuita? Una cuita, y por favor, tomar en cuenta, es una pena. Una cuita es una pena. Tristeza, congoja, ¿ya? Pena, tristeza, congoja. Entonces son las penas, las tristezas del joven Werther, las cuitas del joven Werther, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Bueno, Romeo y Julieta, pregunto, ¿a qué género pertenece? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Qué géneros vimos? Épico, lírico y dramático, ¿se acuerdan? En el épico se nos contaba, se nos narraba una historia, ¿sí? Hechos, descripciones. Muy bien, excelente, Ineidi. Romeo y Julieta pertenece al género dramático, dramático. Pero su final es triste. Por lo tanto, Romeo y Julieta es una tragedia, por supuesto. Romeo y Julieta, Romeo y Julieta. Entonces, cuando ya nos aboquemos a Romeo y Julieta, también habrán preguntas. ¿Ya? Allí está, Romeo y Julieta, en el caso de Shakespeare, y las cuitas del joven Werther, en el caso de Goethe. Johann Wolfgang Goethe, ¿ya? Escritor alemán. Bueno, vamos entonces. Este es el contenido, literatura de la Edad Moderna, épocas y características, Romeo y Julieta, con William Shakespeare, y el romanticismo, las características también con Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, vamos a decir, las cuitas del joven Werther. ¿Qué es esto de la literatura de la Edad Moderna? Se va a dividir de esta manera. ¿Sí lo ven? Esta literatura de la Edad Moderna se divide en Renacimiento, tenemos el siglo XVI, ahí ustedes pueden apreciar, no olviden eso, por favor. Renacimiento, siglo XVI, Barroco, siglo XVII, y la Ilustración, siglo XVIII. Ahora, no olviden los términos que acompañan a cada periodo. En el caso del Renacimiento, hablamos de un renacer. Profesora, yo lo veo como un renacer. Excelente. Como un resurgimiento, como un brillo nuevo. Así es. ¿Dónde sucede específicamente esto? En Italia. En Italia. ¿Sí? Pero para que suceda ese renacer, ese renacimiento, ¿sí? En el siglo XVI, usted mire la imagen que acompaña. Es un hombre
con los brazos abiertos, la silueta de un hombre, y la tierra. ¿Qué significa eso? Antes del Renacimiento, en la Edad Media, el hombre como figura estaba relegado, dejado a un lado. ¿Y esto por qué? Porque el fin supremo y absoluto de la búsqueda de la verdad era siempre Dios. Dios ocupaba un lugar central en la vida de la Edad Media. Y Dios era el objetivo de la búsqueda del conocimiento. Los filósofos estaban centrados en Dios. Los curas, obviamente, centrados en Dios. Y este modo no solo tiene que ver con la iglesia, sino que había una perspectiva de pensamiento llamada teocéntrica. El teocentrismo. Voy a colocarlo aquí. Entonces tenemos a la Edad Media, no habían descubrimientos, el progreso era muy limitado, ¿no? Y además estamos hablando de la iglesia como institución sancionadora que castiga, ¿no? Estamos hablando de la Inquisición también. Y entonces en la Edad Media hay una perspectiva de pensamiento llamada teocentrismo. Y se llama así porque Dios es el centro de todo el pensamiento, ¿ah? Centro del pensamiento. Y sobre eso se ajusta todo lo demás, todos los aspectos, ¿sí? Por ejemplo, aspectos políticos. El rey, el señor, era un representante de Dios en la tierra. El rey era eso. Todo te llevaba siempre hacia el final, hacia Dios, ¿no? Y no habían descubrimientos como tales, por ejemplo, con respecto al universo, porque se entendía que el universo era hecho a imagen y semejanza también del pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El universo era perfecto. ¿Mm? Así que Dios mantenía el universo estable y estático. Estático. En la perspectiva teocéntrica no se permiten cambios, menos los que vayan en contra de las Sagradas Escrituras, ¿no? Increíble. Pero ese pensamiento se ubicaba en el siglo XV. Las batallas se establecían en nombre de Dios. La perspectiva entonces era teocéntrica. Pero esto cambia en Italia, en Florencia, con el antropocentrismo. A ver, un momento, hay un grupo de estudiosos, eruditos, humanistas, y dicen, el centro del diario acontecer, el centro
de los estudios, el centro de la búsqueda del conocimiento y la verdad es el hombre, nosotros mismos. No anulan la presencia de Dios porque Dios está en los hogares todavía, Dios está en las mentes, pero el, el que lidia día a día con los aspectos económicos, políticos, sociales es el hombre, Dios no. Por lo tanto, hay un cambio de perspectiva, el antropocentrismo. Entonces, no se olviden, renacimiento es a la perspectiva antropocéntrica, antropocéntrica. El hombre en el centro, ¿sí? De esta capacidad. El hombre es el centro del pensamiento. Es para él y por él, el hombre. En el caso del barroco, siglo XVII, ya tenemos una complejidad formal. Hay una complejidad formal. Y quiero que ustedes vean cómo es que se manifiesta esta complejidad formal. Lo que pasa es que en muchos lugares de Europa hay una crisis económica, política, siglo XVII. Y hay hambre, desigualdad, y el hombre tiene mucha desconfianza. Los artistas desconfían, están inconformes y hay mucha desesperanza. Y eso lo trasladan en sus cuadros, en sus esculturas, en sus pinturas, en su arquitectura. Este horror, esta especie de incertidumbre se traslada en las imágenes, en las figuras que ustedes pueden apreciar. Por ejemplo, aquí, ¿no? En el caso de la arquitectura, esta fachada de una iglesia barroca que nosotros tenemos aquí también porque nos conquistaron los españoles. Entonces, tenemos iglesias de este tipo barrocas, ¿no? Donde hay una suerte de repletismo, ¿no? Son imágenes repletas. En el caso de la literatura, tenemos a El Quijote, también a La vida es sueño, en donde hay obras de gran complejidad, sobre todo filosóficas. El hombre del barroco es muy curioso, además de que ha perdido la esperanza. Es un hombre curioso, el hombre del barroco es un hombre eh, que no reposa en su incertidumbre. La muestra, la trabaja y la muestra, ¿sí? Es un hombre desesperado el hombre del barroco, ¿no? Cuando yo me refiero a hombre, son los artistas, ¿no? Voy a ver si puedo aquí enviarles el, a ver, la diferencia entre el Renacimiento, en que todo iba bien, hasta que hay ciertos acontecimientos que cambian, ¿no? El aparato circulatorio, que cambian el rumbo de la historia de la humanidad, el aparato circulatorio, los movimientos en el universo. Unos adelantos, no vamos a decir grandes adelantos, pero paso a paso, y esto le hace perder estabilidad, ¿no? Es como que me cuentas, es una verdad que se mantiene a lo largo del tiempo de la historia y de pronto me dices, mira, eso no era así, es de esta forma. Entonces pierdo un poco mi norte, mi brújula, así se siente el hombre del barroco. Y es toda esa desesperación, esa incertidumbre está en sus obras.
vamos a observar al David del barroco, el David del barroco, ¿ya? Que es el David de Bernini, es una estatua realizada por Lorenzo Bernini, estamos hablando de 1623, 1624, es de tamaño real, es de 1,70 m y bueno, está hecha en mármol y ojo, cuando Bernini hace esta escultura tenía 25 años, 25 años. Eh, y fue hecha para un cardenal, ¿sí? En Roma. Pero aquí tenemos un escultor barroco, ¿sí? Que de algún modo desafía, pues, las artes plásticas. Y David en ese momento va a tensar la onda para lanzarle la piedra a Goliat. Y quiero que lo vean aquí en esta imagen. Y miren los movimientos. A ver, esperen. Eso es lo genial del hombre del barroco, ¿no? A diferencia del, ¿qué puedo mandar? Miren, ese es el David del barroco. Los movimientos, hay un movimiento, ¿sí? Hay una, una intensidad de mostrar las curvas, por ejemplo, y miren el rostro de David. Esto no se veía en el hombre del Renacimiento. Miren ustedes, ¿no? Es alguien que está en un momento de tensión, ¿sí? Increíble que Bernini se le haya ocurrido apretar los labios, ubicar a un hombre fuera de la proporción que te entregaban los del Renacimiento, los hombres del Renacimiento. Ahora vamos al David del Renacimiento, ¿ya? Para que ustedes vean la diferencia y lo que sucede. Ustedes me dirán. Para ustedes, ¿cuál es el que se acerca a la realidad, ¿no? Y tengo el David del Renacimiento. Miren el David del Renacimiento. Ahora les voy a mostrar. Sí lo están viendo, ¿no? Porque ustedes ahí creo que me mienten. A ver, este es el David del Renacimiento, ¿sí? Allí proporcionado, sosegado. Miren su rostro. Ese es el David del Renacimiento. Miren su rostro. Sí, ecuánime, perfecto, ¿sí? Y además uno dice, parece que está en paz, ¿no? Imagínense. Este es el David de Miguel Ángel, pues. Michelangelo, Miguel Ángel Buonarroti, sí. Es el símbolo
en Florencia, por supuesto, ¿no? La escultura más icónica del Renacimiento es ese David. Es la escultura más admirada del Renacimiento. El David de Miguel Ángel y este es el David de Bernini. Diferencias, por supuesto, claras. Ese es el hombre del barroco. Ese es el hombre del barroco, complejo. Y la complejidad se manifiesta en la literatura. Ya. ¿Todavía estoy presentando o ya dejé de presentar? Porque ya me perdí aquí en tanto que empecé a abrir. Ya, creo que estamos aquí. ¿Sí se puede ver? A eso se refiere en su complejidad formal. ¿Hay alguna consulta con respecto al barroco? Es una época de crisis, el hombre también entra en crisis en cuanto a su pensamiento y sabe que es un ser precario, inestable y bueno, prefiere volcar toda esta manifestación compleja en sus obras. No solo, repito, estas piezas de escultura de las artes plásticas, sino también en la literatura. Las imágenes las he enviado al chat, ¿ya? Las imágenes las he enviado al chat. Tienen que ver eso. Ya, listo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la ilustración. La ilustración, siglo XVIII. ¿Qué tenemos aquí al costado en la imagen? ¿Sí? Newton. Y miren, ¿sí? La ilustración, este periodo se relaciona mucho con la ciencia, con la razón. El hombre ilustrado tiene mucha fe en la razón y el hombre, lo que puede hacer el hombre bajo la razón, ¿sí? La inteligencia. El racionalismo es una corriente filosófica que confía en los progresos de la razón. Ahora bien, hay hechos fundamentales que sirven como acicate, ¿no? Estímulo a este periodo. Y es justamente la Revolución Francesa. En la Ilustración, la idea de los ilustrados es desafiar el orden a partir de un movimiento de masas. Ahora, se utilizan los ensayos. No tanto, no tanto los poemas, sino los ensayos, salvo que los poemas puedan hacer un llamado o un elogio a lo que es el ejército, la nación, pero la ilustración está desprovista de la subjetividad. Los ilustrados como tienen una fe en la razón, son muy objetivos, ¿sí? No subjetivos. La ilustración. Miren ustedes. Y ahí está. Ya revisaron, ¿no? Revisaron, por favor, las imágenes que les envié. Bueno, seguimos con el Renacimiento del siglo XVI. Allí ustedes pueden apreciar
además de que la escultura del David de Miguel Ángel Buonarroti se convierte en un emblema del Renacimiento, hay un artista que es también emblemático, es el hombre del Renacimiento por antonomasia, es decir, el mejor de su clase. Es un humanista. Los humanistas eran un grupo muy selecto de eruditos que leían y escribían en griego y en latín, se llamaban humanistas. Bueno, Leonardo da Vinci, allí ustedes tienen un prototipo, un esquema que él construye, Leonardo da Vinci. Eso, ese esquemita del hombre que está abriendo los brazos, ¿sí? Y también abriendo las piernas, pero luego también está parado. Es un esquema del hombre de Vitruvio, ¿sí? Ahora se los envío. Y la Mona Lisa, la Mona Lisa. Bueno, Leonardo da Vinci es un humanista y además es el emblema, ¿sí? El prototipo de hombre del Renacimiento, porque no solo era pintor, dibujante, también era escultor, también era anatomista, también sabía de matemáticas, también era biólogo, también era inventor, sabía de matemático, un hombre del Renacimiento a carta cabal. ¿Dónde buscaban los hombres del Renacimiento la verdad? Ellos creían que la verdad y el conocimiento estaba en la cultura de la antigüedad, en los griegos, ¿sí? En los griegos. La cultura griega, la cultura latina, allí, ¿no? Era como el pozo, el cúmulo de conocimiento. Allí se encuentra. Representantes, tenemos a Erasmo de Rotterdam, autor de Elogio de la Locura, y es un representante que lo colocamos pues en altas comillas, porque escribe Elogio de la Locura, sí, siendo él representante del humanismo. Voy a enviarles El hombre de Vitruvio, el hombre de Vitruvio, y mm, el hombre de Vitruvio, imagen poderosa, ¿no? Lo que ven alrededor del hombre de Vitruvio son fórmulas matemáticas, fórmulas matemáticas. Ahí está, de Leonardo da Vinci y la Mona Lisa. La Mona Lisa también. Mona Lisa que ha sufrido tantos robos, la Mona Lisa. Imagen icónica, ¿sí? También conocida como la Gioconda, ¿no? La Gioconda, que es el retrato más famoso pintado por Leonardo da Vinci en el siglo XVI. Está en el Museo del Louvre en París. Ella se entiende que Lisa, eso dice la Mona Lisa Gerardini, sí, es florentina, pero bueno, tiene, lo que llama la atención es esta sonrisa enigmática, ¿no? Que tiene. Eh, Su primer robo fue en 1911, pero es un icono de la cultura universal. Incluso se utiliza mucho la figura de Mona Lisa para hacer memes hoy, ¿no? La Mona Lisa, la Mona Lisa, es de Leonardo da Vinci.
Ya, entonces ya saben ustedes, ¿sí? ¿Cuál era el pensamiento? El pensamiento de, del hombre del Renacimiento, el antropocentrismo, el hombre en el centro. Miren la edad, el periodo del barroco. Complejidad formal, estilo recargado, miren ustedes la arquitectura. En el caso de la literatura, abundante metáfora, abundante hiperbatón. El hiperbatón es esta alteración del orden de los elementos, de la sintaxis en la oración. Y como la vida es pasajera, como hay mucha incertidumbre, el hombre también es un ser pasajero, inconstante, inestable, está en movimiento, ha perdido su centro y allí están las obras, ¿no? La vida es sueño de Calderón de la Barca y, por supuesto, el Quijote, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Está, sí. Allí está la ilustración, ya en la edad moderna, la ilustración, la razón. Y bajo la razón, el raciocinio, viene el progreso del hombre. Esta ilustración es también, esta edad también es conocida como el siglo de las luces. Por eso la luz en sentido figurado tiene que ver con el conocimiento. Los, los ilustrados tenían gran apego por la ciencia y la filosofía. Allí está el gran Rousseau, autor del el contrato social, donde se acepta que el Estado, ¿sí?, será quien controle el Estado como un tercero que controla, ¿sí?, la vida de los ciudadanos, ¿no? Ese es el contrato social. Ahora, hay una escuela artística que no es el clasicismo, es el neoclasicismo. Es decir, que hay una proporción, hay la idea de que el hombre ilustrado tiene que enseñar también a los demás, hay un objetivo didáctico en las obras, las novelas te dicen qué debes hacer, cómo debes comportarte, a las mujeres también, eh, y ahí están los tratados, cómo debes escribir. Hay varios tratados y ensayos que le dicen al hombre cómo portarse, cómo alcanzar, en este caso, puede ser Dios también, ¿ah? En este caso, alcanzar la venia, alcanzar la tranquilidad, pero hay que portarse bien, parece decir el ilustrado, un poco guiando, ¿no? Mediante la lectura de los ensayos y también de las novelas de los ilustrados. Entonces, hay una proporción, hay una sobriedad, hay mucha objetividad en la ilustración, pero sobre todo, esta especie de fin didáctico. Mucha crítica también, crítica. Hay una crítica, sí, por eso es neoclasicismo, ¿no? Neoclasicismo. Y entonces debe haber armonía, debe haber proporción, debe haber una adecuación y a eso llamamos expresión artística de la escuela neoclásica, que es la escuela de los ilustrados, ¿sí? Y a eso le llamamos los tratadistas, ¿no? Los tratadistas
que justamente tiene que ver con el hecho de que le diga al otro cómo puede escribir, cómo puede comportarse, cómo puede escribir un ensayo, cómo puede escribir una novela, cómo puede escribir poesía. Hay un fin didáctico. Hay un fin didáctico, eh, pero eh, que por ejemplo, para los románticos, este fin didáctico los constriñe, los limita y no van a aceptar esto. Así que el movimiento romántico es muy fuerte, pero también es una especie de filosofía de vida y se enfrenta a la razón. ¿Quién mejor que los románticos? Los románticos. Entonces, no olviden las fechas. No olviden las fechas. Tenemos el Renacimiento, siglo XVI, el Barroco, siglo XVII y la Ilustración, siglo XVIII. ¿Ya? El Renacimiento, el antropocentrismo, guiado por esa perspectiva de pensamiento. Luego tenemos el Barroco, el hombre un ser precario, desesperado, y hay mucha complejidad formal, complejidad formal. Y luego la Ilustración, siglo XVIII, un periodo guiado por el racionalismo, la razón y el progreso que te puede dar la razón. ¿Sí? Bien, hasta aquí, ¿sí? Antes de entrar a Romeo y Julieta de William Shakespeare, les voy a pedir que, a ver, vayan a las preguntas, ¿sí? Ustedes van a colocar las respuestas. A ver, un momentito.
A ver, tenemos aquí en la separata, a eso iban las separatas, ya. Espérense. Ustedes tienen que ir a la separata. Quiero ver cuántas preguntas tengo sobre estos periodos. Creo que son las 4 primeras. Sí, pero ustedes también me tienen que ayudar. Ustedes no me hablan. A ver, vamos a los archivos. Grupo 9, 10, semana 1, 7, 5, 3. Ahí está. Ya, tenemos uno. A ver si estamos en sintonía, por favor, me dicen. Si no se parece, también me dicen, ¿ah? Estamos en sintonía. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el Renacimiento. Surgió en Italia y se extendió en Europa. Entre sus características destaca, ya, ahí está. Dos, durante la Edad Moderna surgen los movimientos culturales denominados barroco, siglo XVII, ilustración, siglo XVIII, los cuales se caracterizan por, también ahí, eh, ya, solo las dos primeras porque las dos primeras nada más. A ver, por favor, 4 minutos está bien para las dos primeras, que me den por favor aquí las claves ustedes de esas dos preguntas. ¿Ya? Las colocan acá. 1 y 2, 4 minutos, 4 minutos, porque no hay fragmento para que lean, sino es para completar ambas. 1 y 2, por favor, ¿ya? A ver, preguntas 1 y 2 de la separata. ¿Cuál es la respuesta? Está fácil y usted no puede fallar, ¿ya? Preguntas 1 y 2 para pasar luego a Romeo y Julieta, William Shakespeare. Estoy esperando que ustedes puedan colocar al menos los de siempre, ¿no? Y si falla, perfecto. Es mejor que sea aquí, no en el examen. No tenga miedo de fallar, por favor. Sí puede fallar. Y tiene que ser aquí, cuando estamos aquí. Ahora, eso hará que nos entrenemos y ya no fallen el examen. Ya, a ver, por favor, 3 minutos, 1 y 2. 1 y 2, preguntas 1 y 2.
Creo que ya lo tenemos, ¿sí? Las respuestas. Tenemos las respuestas. La primera pregunta que tiene que ver con el Renacimiento y cómo el Renacimiento coloca como interés fundamental, artístico, científico, al hombre, ¿no? En el centro de su interés y por lo tanto tiene una visión antropocéntrica, ¿no? Eh, y también el Renacimiento va a revalorar otras cualidades de la cultura clásica, ¿no? La cultura greco-latina. Por lo tanto, uno es B. Luego tenemos la pregunta número 2. Durante la Edad Moderna surgen los movimientos culturales denominados barroco e ilustración, los cuales se caracterizan por, vamos a ver, entonces, en el barroco hay guerras, pestes, es una época de crisis y también hay pesimismo, por supuesto, hay una falta de esperanza, les dije. En cambio, en contraste, la ilustración va a destacar por ser el siglo de las luces, ¿no? Un fenómeno cultural que tiene gran apego a la ciencia y la razón. La respuesta es 2. Casa. 2 casa. Ahí está. Vamos entonces. 1B y 2 casa. 2 casa. C. Bien. Entonces, vamos a la siguiente. Sí. Vamos con. Esta me hice por acá. Sí. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Bien, ustedes, ahí está el autor inglés, William Shakespeare, que nace en 1564 y fallece en 1616. Es una figura, por supuesto, importante, es una especie de bisagra, un puente entre el Renacimiento y el Barroco, pero se ha hecho un estudio, se ha sopesado su valor en cuanto a sus obras y muchos críticos asumen, hay un consenso de que su obra es más barroca que del Renacimiento, pero igual es una figura de transición, por eso. Eh, Además fue un empresario del teatro. Eh, Así que, eh, claro, es muy temprano para hablar de, de un mundo empresarial dentro del teatro, pero eso es lo que hacía básicamente, juntar grandes obras, pero también dar trabajo a los actores. Así que muy al margen de lo que es el trabajo de la composición, ¿sí? No solo era autor, sino también actor y gran empresario teatral de su tiempo, ¿sí? Así que, eh, ¿qué es lo que se sabe de, de la obra más famosa de Shakespeare, que es eh, Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, seguimos. Ahí está. Romeo y Julieta, ¿qué es? Les dije tempranito, una tragedia de William Shakespeare. El género es dramático, está dividido en 5 actos, hay metáfora, ¿sí? Abundante metáfora y en cuanto a la escritura de esta gran obra, se combina con el verso y la prosa, hay una combinación, sí. Bueno, antes de ir a los actos, hay que resumir, ¿no? ¿Qué es el contenido, cuál es el contenido temático de esta tragedia?
Bueno, esta tragedia cuenta la historia de Romeo y Julieta, que son dos jóvenes que pertenecen a familias rivales. Romeo es Montesco, Julieta es Capuleto, pero sus familias se odian, ¿sí? Y ellos se enamoran. Estos dos jóvenes, a pesar de pertenecer a familias rivales, deciden casarse, claro, de forma clandestina, eh, y bueno, la presión de esa rivalidad y las fatalidades que todavía existen van a conducir pues a esta parejita a que elijan por separado finalmente el suicidio. Ellos son los arquetipos de los amantes desgraciados, de los amantes desventurados, eh, pero en la obra, la muerte de ambos supone la reconciliación de las familias, con la muerte de ambos jovencitos, ojo. Bueno, la representación de esta obra va a comenzar con una pelea callejera entre los Montesco y los Capuleto. Pero hay un príncipe en Verona que ve el tema de la seguridad, se llama el príncipe de la Scala, y va a intervenir y va a declarar un acuerdo de paz, porque ya está cansado de que estas familias tengan estas disputas, estas peleas, estas reyertas. Así que da aviso de que en caso alguno de ellos incumpla con el acuerdo de paz, lo tendrá que pagar incluso con la muerte, ¿no? Y bueno, por otro lado, el conde Paris se va a reunir con el señor Capuleto, el padre de Julieta, porque están en tratativas, en acuerdos para que el conde Paris se case con Julieta. El señor Capuleto le dice, bueno, habrá que esperar unos 2 años para que Julieta cumpla 15 y puedan casarse. Imagínense, imagínense, estamos hablando de una niña. O sea, tenía 13 cuando el conde Paris quiere casarse con ella. Y bueno, dice, como vamos a esperar, el señor Capuleto le dice, ¿qué tal si ofrecemos un baile? ¿Sí? Un baile familiar para celebrar el acontecimiento, ¿no? Del compromiso para este matrimonio. Ya acepta el conde Paris este baile familiar para celebrar, pues, este compromiso, ¿no? Porque ahora el conde Paris tiene una novia. Y, eh, y bueno, la señora Capuleto, la nodriza de Julieta, van a intentar convencerla para que esté de buenas formas con el conde Paris y le dicen, mira, va a ser tu esposo y tú cambia de carita, ¿no? La quieren convencer de que acepte al conde Paris. Y bueno, por otro lado, Benvolio eh, es primo de Romeo. Romeo está triste, está pasando por una depresión porque estaba enamorado de Rosalina, que también era prima de Julieta. Y Benvolio le dice que ya no esté triste, vamos a un baile familiar de los Capuleto. Ese es un error porque no puedes ir a ingresar a la casa de tu enemigo. Y es un error que luego lo va a pagar con creces Romeo, pero como Romeo es un chiquillo, Romeo acepta ir a la casa al baile de los Capuleto con su primo Benvolio, ¿no? Y cuando Romeo está dentro de la casa de los Capuletos, se encuentra con Julieta, ya no se acuerda de Rosalina y se enamora de Julieta. Se enamora de Julieta perdidamente. Julieta le pregunta a su nodriza quién es ese joven. Eh, y la nodriza le dice, ni lo mires porque es un Montesco.
Julieta está impactada de la belleza de Romeo, ¿no? Concluye el baile y, y viene la escena del balcón. Ustedes ahí están viendo imágenes de la escena del balcón. Sí, Romeo se ingresa al patio de los Capuleto y escucha que Julieta secretamente, a viva voz, desde el balcón de su dormitorio, admite estar enamorada, sentir amor por él, ¿no? Por Romeo. Pero a pesar de esta hostilidad, de esta rivalidad entre familias, y Romeo va a tomar la palabra, se sube al balcón y ambos empiezan a intercambiar promesas. Ustedes ahí lo están viendo, promesas apasionadas. eh, y bueno, son interrumpidos por la nodriza, que la llaman, ¿no? Eh, Van a tener una serie de encuentros luego hasta que con la ayuda de un cura, Fray Lorenzo, ellos se van a casar de modo clandestino, ¿sí? Luego que se casan, Teobaldo se entera, el primo de Julieta se entera que un Montesco, como Romeo estuvo en el baile de su familia, y esto lo ve como una ofensa. Así que reta a duelo cuando lo vea, cuando se encuentra con Romeo, y Romeo ya no puede aceptar ese reto porque él ya se casó con Julieta, claro, en secreto, pero ya es familia, ¿no? De Teobaldo. Así que, perdón, Tebaldo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Romeo está acompañado de Mercucio y Mercucio le dice, bueno, no te preocupes, amigo, yo voy a tomar el reto. Mercucio va a aceptar el reto eh, y, y luego Tebaldo termina matándolo, ¿no? Y ahí es cuando Romeo ya ingresa al duelo, al combate, porque, bueno, su amigo acaba de ser eh, herido y luego ya muere por Tebaldo. Y toda una sucesión de desgracias, porque Romeo, y lo entiendo, ¿no? Como un acto de venganza, termina matando a Tebaldo. Y por eso, ustedes recuerden que el príncipe de la Escala ya había fijado, ¿no? Alguna especie de acuerdo. Así que por eso es que Romeo se va a Mantua, desterrado. Y Julieta es ya comprometida con París, porque Julieta está sufriendo y el padre de Julieta malinterpreta este sufrimiento y dice, bueno, para que se alegre, yo creo que se debe casar con el conde París. Así que apuran, ¿sí? Presionan con el matrimonio y Julieta busca a Fray Lorenzo y le dice, mira, yo no me puedo casar con ese señor, con el conde París, ¿y qué hacemos? Y bueno, Fray Lorenzo le dice, tengo un plan maravilloso. Vamos a fingir tu muerte, ¿sí? Eh, y con esta pócima que vas a poder dormir, pero todos van a creer que estás muerta, vas a despertar luego y vas a poder irte con tu esposo, con Romeo. Y ella acepta y le dice, pero ¿quién le avisa a Romeo de este plan? No te preocupes, yo lo haré, así que no te preocupes de eso. Ella confía en el padre Lorenzo, en Fray Lorenzo, así que eh, envía un mensajero que no llega a contarle el plan a Romeo, sino que un sirviente se le adelanta y le cuenta, le informa sobre esta muerte repentina de Julieta. Así que Romeo, muy triste, acongojado, se compra en una botica un veneno
¿sí? Y llega a Verona, ingresa al lugar donde está el cuerpo de Julieta y se encuentra con el conde París allí. Y el conde París lo reta a duelo, Romeo termina matando al conde París y se despide de su amada, todavía no despierta, Julieta, todavía no despierta, pero él cree que está muerto porque él no sabe lo del plan, ¿ven? Y bueno, se despide, toma el veneno y se muere al costado de Julieta. Julieta despierta y al ver esta escena de horror, porque está allí el conde París muerto, pero su esposo también yace muerto allí a su costado, decide tomar la daga de Romeo y quitarse la vida. Se quita la vida. Y por eso hablábamos de esta situación del suicidio. Ambos se suicidan. Bueno, es una escena muy trágica. Aparece Fray Lorenzo, el príncipe de la Scala, las familias, estas rivales también aparecen. Y frente a todo lo que comentan, Fray Lorenzo y el príncipe de la Scala deciden reconciliarse. ¿Cuál es el tema? Lo di a conocer hace un momento. Es este amor apasionado, juvenil, que tienen estos chiquillos, vamos a decir, Romeo y Julieta, a pesar de la rivalidad de sus familias, a pesar del odio de sus familias, ellos deciden casarse clandestinamente. Esto es una lectura, ¿no? Ellos con este acto, no con el enamoramiento, sino este acto de casarse eh, de manera clandestina, sobrepasan, ¿no?, los obstáculos sociales, esta imposición del matrimonio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos sobre la, eh, en la, en el, en la separata sobre Romeo y Julieta? La pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5. Sí, entonces es 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿Ya? Preguntas 3, 4 y 5 de la separata. ¿Sí? Ya, están muy buenas las preguntas de la separata, así que por favor pueden echarle un ojito, les pido eso, ¿sí? Y vamos nuevamente a nuestra separata. Romanticismo, finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. Es un gran movimiento que tiene características. Este movimiento surge en Alemania y Reino Unido. Tiene su fuente principal en Alemania con Goethe y surge a fines del siglo XVIII. Y en respuesta ya les había adelantado a toda esa fe en la razón, en la ciencia, ¿no? Por lo tanto, hay características especiales que tienen los románticos. El romántico, a diferencia del ilustrado, se guía de la subjetividad y la subjetividad tiene una serie de aspectos. La subjetividad tiene que ver con los sentimientos, con los gustos, con las preferencias, con las sensaciones. Hay un individualismo, hay un culto al yo, a eso se refiere, ¿no? Es quien, el poeta es el poeta, el romántico es quien siente, quien se disgusta, quien, quien se alegra, quien vive las tristezas
más tormentosas. Entonces, el sentimiento del sujeto romántico no se parece incluso a la de otro romántico. Por eso hablamos de ese individualismo y del culto al yo, porque el romántico expresa, manifiesta todo ese mundo íntimo. Ahora, los ilustrados le pusieron un coto, un límite a las ideas. Todas se guían por la razón. No, el romántico se va a guiar por la imaginación. Su imaginación no tiene límites, pero hay un problema. El romántico idealiza las situaciones, idealiza a la mujer, idealiza varios aspectos y cuando hay un choque con la realidad es allí el problema. Sí, allí sufre porque idealizó tanto. Lo ideal siempre es intangible, ¿no? Ah, el romántico está molesto con su tiempo y tiene que buscar ir al pasado y un interés por el pasado, sobre todo por el pasado en el que, vamos a decirlo de esta manera criolla, no meta sus narices la ilustración, no meta sus narices la razón. Todo aquello que no se puede explicar a través de la razón le va a interesar al romántico. El romántico busca bosques encantados, el romántico busca lagunas tomadas por seres eh, por fantasmas, por, por demonios. Es allí donde no llega la razón, inexplicable, ¿no? Y claro, está el tema amoroso también, ¿no? Los sentimientos no pueden ser explicados por la razón. Y hay una exaltación también, yo diría exaltación, idealismo de la naturaleza, de la naturaleza. El sujeto romántico idealiza los valles, los ríos, los campos, las cascadas, los insectos. Yo creo que si tuviese que escoger dos de las características más importantes es esta libertad creadora y el idealismo, ¿no? Casi absoluto, que finalmente tiene un choque con la realidad. Bien, todas esas características están manifiestas en la obra de Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, siendo muy jovencito, forma un grupo romántico en Alemania, lidera este grupo romántico y este grupo romántico necesita una novelita, Las cuitas del joven Werther. ¿Sí? Esta novela va a ser pieza fundamental para los románticos, para los románticos. Su grupo se llamaba Tempestad y Pasión. Tempestad y Pasión. Bueno, perdónenme. Esta novela, Las cuitas del joven Werther o Las penas del joven Werther, es una novela que causó mucho impacto en su tiempo en los ciudadanos alemanes. Esto está documentado. Los jóvenes que leían la novela querían ser como Werther, hablar como Werther, vestirse como Werther, y al final también terminaron suicidándose como Werther. Una gran ola de suicidios. eh, y esto está documentado en la literatura clínica. Se llama el efecto Werther. Claro, sucedió en Alemania y esto causó mucha pena al autor, ¿no? A Goethe, porque él no contaba con que esto sucediera. Imagínate que este escritor hace una obra, compone una obra y luego ese no es el objetivo, pero es un objetivo trágico.
la policía encontraba a los jóvenes que se habían asesinado, ¿no? Ellos mismos se habían quitado la vida eh, y se suicidaban y al costado de cada suicida encontraban pues esta novelita, Las cuitas del joven Werther. Sí, en la mesita de noche, en la almohada. Y bueno, fue un momento terrible, no solo para Alemania, sino también para el autor. ¿De qué tratan las cuitas del joven Werther? Bueno, Werther es un apasionado por el mundo rural, deja la ciudad para irse al campo y en el campo conoce a Carlota. Esta primera parte, esta novela está dividida en dos partes y es una especie de novela epistolar, quiere decir que es una especie de carta donde el emisor de la carta es justamente Werther y el que recibe las cartas es su amigo Guillermo. Su amigo Guillermo es el que recibe las cartas y le va a dar uno que otro consejo, ¿ya? Entonces, Werther a través de estas cartas le va a comentar a su compañero, a su amigo, qué es lo que está sucediendo. Bueno, Werther en esta primera parte llega a esta zona rural de Valheim, conoce a Carlota, se enamora de ella, pero Carlota está comprometida con Alberto. Alberto. Sí, igual siguen saliendo, viéndose, Werther la admira, a pesar de que sabe que ella tiene novio, Alberto. Alberto es un burgués. Alberto tiene una mentalidad práctica. Alberto está enfrascado, centrado en el mundo del comercio. Así que no hay ninguna relación con el carácter de Werther, ¿no? Bueno, ya Guillermo le dice, oye, ten cuidado, no vaya a ser que sufras, mira que ella ya tiene un novio, fecha para casarse, y bueno, Werther al final termina su estadía en Valheim, todavía está enamorado de Carlota y decide irse a la ciudad, regresa a la ciudad. Ya para la segunda parte, está Werther en la ciudad y estando en la ciudad, se entera que Carlota se casó, ya tiene esposo. Alberto, que era su novio, es su esposo. ¿Y qué hace? El hombre romántico, el sujeto romántico, no dice, cualquiera diría por la lógica, no, bueno, esto ya está perdido, ella primero fue novia, ahora está casada, entonces yo debo desestimar esa ilusión. No, no hace eso. Regresa al campo de Valgen, regresa al pueblito y en su retorno pide permiso para visitarlos. Y Alberto accede, pero se va desesperando, Werther va desesperándose porque se enamora más y más de Carlota. Hasta que en un día, cuando están conversando y le leía poemas, le declamaba poemas, imagínense. ¿Qué es lo que sucede? Le roba un beso, la besa. Y Carlota, quien no ha rechazado el beso, le dice, no, mira, sabes que esto ya no puede suceder. ¿Cómo es posible? Me acabas de besar y te tienes que ir. Era, era eh, tiempo, víspera de Navidad, y le dice, no, tú ya no puedes estar aquí, ¿no? Y por favor, después de Navidad tal vez hablamos, pero ahora ya no, tienes que irte. Ya Werther entra en desesperación, escribe una carta despidiéndose. Es un sujeto romántico, no está movido por la razón, está movido por el corazón. Así son los sujetos románticos, eran los sujetos románticos, ¿ya? Eh, y bueno, se desespera, envía a su sirviente a que Alberto le preste sus pistolas. No sé por qué Alberto accede a este préstamo y le presta sus pistolas, ¿sí?
regresa con las pistolas el sirviente y termina pegándose tiros en la cabeza, Werther, pero no muere inmediatamente. Agoniza. Y en esa agonía es que recibe la visita de Carlota y su novio Alberto. Terrible. Bueno, es una agonía de 2 días. eh, Muere Werther y eh, no quieren hacerle una misa, los curas no aceptan hacerle una misa antes de que lo entierren, porque como se ha suicidado, él ya no es un hijo de Dios. Imagínate. Toda este mundo ideal se desmorona, ¿no? Frente a la realidad. Eso le sucede a los románticos, ¿sí? Hay una desesperación frente a este choque entre todo ese idealismo formado a través de la imaginación, ¿sí? Frente a la realidad. Como hay un choque, ahí viene, ¿sí? Todo ese mundo se desmorona, se desmorona. Y y los románticos acérrimos, ¿sí? Optaban por el suicidio. Y había una idea muy trasnochada de que el amor debía doler, el amor debía venir acompañado de tragedia, de desgracia. El amor duele. Y si no te ha dolido, no es amor, decía, ¿no? Pero bueno, habían dentro del romanticismo, habían facciones. Esa facción era extrema, ¿no? Extrema. Bien, vamos a dar las claves. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado. Aquí tienen eh, sí, esta novela fue publicada, saquen pluma, 1774. 1774, reeditada, reelaborada en 1782, lo que les dije, ¿no? Una novela de tipo epistolar, construida como si fuesen cartas, y están básicamente todas las características de, menos la vida burguesa, porque están las características de los románticos, el deseo amoroso, esta idea de seguir con este amor prohibido, se exalta la naturaleza, pero la vida burguesa era contraria a los objetivos del hombre romántico. Así que Alberto es una especie de antagonista de Werther, porque él sí es un burgués, es un comerciante, y los románticos están reñidos con la vida y la perspectiva que tienen los burgueses. Los burgueses son prácticos, los burgueses son prácticos, ¿sí? Y no están pensando, ¿no? En la vida, no se cuestionan tanto como Werther sobre el amor y el amor prohibido, no. Bien, vamos entonces a dar las claves. Voy a dejar un momento para mostrarles. Sí, aquí. Sí, habíamos dicho entonces 1, 1B, 2C, 3E, 4 dedo, 4 dedo, sí, 5 casa, 5 casita, 6E, 7B, 7B, 8C. Ahí está. A ver, voy a darle una repasada final. 1B, 2C, 3E, 4D, 5C,
6E, 7B y 8C. Ahí está, ¿sí? Por favor, ahí están las claves. Escribir aquí. Las claves de la semana 3. ¿Ya? Bien, les agradezco su atención, les agradezco que se hayan levantado muy temprano sábado, pero eso sí, quisiera mayor participación porque tenemos que recordar. Ahora, la siguiente sesión, mínimo voy a preguntar, por ejemplo, el protagonista de las obras o la cuestión temática, alguna pieza sobre el argumento, porque esos son exámenes que vienen, perdón, son preguntas que vienen en los exámenes. Así que hay que estar súper preparados para no fallar en esas preguntitas, ¿ya? Y bueno, a veces nos miden con eso, ¿no? De tomar la temperatura. Esto, a las preguntas de la separata, no te preocupes si fallas. ¿Por qué? Porque como les digo, es un entrenamiento, es como tomarles la temperatura. Así que no te pongas nervioso y no te preocupes. La idea es que como es un entrenamiento, ya la siguiente no fallas. Ya no fallas, ya no suceden estas cositas, ya estás entrenado, ya entendiste, ¿sí? Y también preguntas, ¿no? Hay que hacer preguntas. Así que muchas gracias, cuídense, abríguense o no sé cómo está el clima. Aquí está loco, loco el clima, ¿sí? Pero hay que cuidarse mucho y ya son las 9:50. Muchísimas gracias. Cuídense, cuídense, por favor.